Gloria al Señor, aleluya. Dios le bendiga mucho a todos los hermanos y amigos que pueden vernos a través de las redes sociales. Así se inicia una entrega más de su programa Faro Bíblico. Bien. Gloria al Señor. Faro Bíblico siendo luz a las naciones. Hoy es un día importante donde traemos un tema refrescante para todos ustedes, esperando que sea de gran bendición para todos los que puedan escucharnos. Vamos a hablar en el día de hoy, con la ayuda del Señor, del tema Israel como el reloj profético de Dios. Israel como el reloj profético de Dios. Para eso tenemos aquí a nuestro invitado especial, el hermano Gustavo Valdés. Bienvenido. Bienvenido, Dios le bendiga mucho. Gloria al Señor. Vamos a desarrollar este tema como Dios nos ayude en el día de hoy, viendo las profecías bíblicas acerca de Israel como el reloj profético. Amén. Adelante, mi hermano Monegro. Amén. Muchas gracias por la oportunidad que Dios nos da de estar aquí una vez más en este programa Faro Bíblico. Y vamos a iniciar con una oración para poner todo en manos de Dios y que todo salga bien. Amén. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos brindas de estar aquí. Bendice nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a desarrollar este tema y que los oyentes también puedan ser bendecidos, que puedan ser, que pueda servir de conocimiento, Señor, lo que se va a expresar aquí en este programa. Bendícenos, ayúdanos y ayuda a nuestro hermano Gustavo Valdés, que es un hombre que tiene muchos conocimientos de Dios para que pueda expresar a nosotros y a la audiencia, Señor, sobre este tema. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a aprovechar y a leer un texto que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 2, verso 2 al 3, y dice en el nombre de Jesús: Sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, sobre las colinas será enaltecido y esperarán en él todos los pueblos. Muchos pueblos irán y dirán: vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a entrar, ¿verdad?, en materia. Cuando uno se puede analizar y a estudiar sobre el pueblo de Israel, podemos advertir en la palabra que Dios ha tenido un propósito con este pueblo desde tiempos inmemorables. Gloria al Señor. Dios llamó al primer hombre para hacer de él una nación para su reino, para su nombre, ¿verdad? Que fue Abraham. Y le dio promesas, le dio una tierra también. Y a través de esta promesa, de esta tierra, ¿verdad?, que el Señor le prometió, valga la redundancia, a Abraham y a su descendencia, de ahí también le dio la palabra, la escritura que hoy tenemos, ¿verdad? Y también a través de ello vino también el nacimiento del Mesías. Así que Israel es un punto clave para nosotros conocer los acontecimientos del tiempo del fin, las profecías bíblicas. Muchas de las profecías del tiempo del fin apuntan a Israel. Así que no podemos ignorar esta gran verdad. Hoy día hay mucha información y mucha también desinformación en las redes sociales, pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda a nosotros establecer algunos puntos proféticos en este tema. Amén. Vamos a empezar con las preguntas a mi hermano Gustavo. Tenemos por aquí la primera pregunta. ¿Por qué dicen algunos teólogos, algunos eruditos, que Israel es el reloj profético de Dios? Primeramente, gracias por la invitación y espero que lo que hablemos hoy pueda edificar a mucha gente y alertar a mucha gente que conoce de esto, pero duerme. Bueno, la Biblia habla de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, volvería otra vez a ser nación. Sí. Y eso se cumple en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos que habían salido del Holocausto, o como ellos le llaman la Shoah, que fue cuando eh, ellos murieron en masa, no solamente por mano de los alemanes, sino también por mano, paradójicamente, de los rusos. Stalin mató más de 3 millones de judíos también, aunque eso la gente no lo sabe. No, solamente conoce lo de Hitler, ¿verdad? Y los judíos, como siempre, son los chivos expiatorios de la humanidad. Entonces, hay un verso en la Biblia que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, entonces seremos como los que sueñan,
y nuestra boca se llenarán de risa y dirán, ¿quiénes son estos? 1948, las Naciones Unidas deciden partir lo que era Palestina, lo que se conoce como Palestina, que ahorita vamos a ver que es mal llamado Palestina, en dos estados, uno de Israel y uno de los palestinos. Y ahí se cumple la profecía de que Dios iba a traer de nuevo a su pueblo, lo iba a juntar de todas las partes de la tierra, lo iba a traer a ese lugar. Incluso se barajó llevar a hacer esa nueva nación en Asia, en otras partes. Y los judíos siempre dijeron, no, nuestra esencia, nuestro templo estaba ahí en Jerusalén. Un hombre llamado David Einstein, él periodista en la ciudad de Basilea, 3 años antes de establecer la nación israelita de nuevo, o judía, él fue el padre del sionismo. No pudo ver la cristalización de que los judíos volvieran de nuevo a su tierra, porque murió, era periodista, judío. Y quienes le dieron cuerpo a eso, quien estableció luego la constitución del nuevo Estado de Israel, es un hombre que salió hasta de los campos de concentración sobrevivientes, llamado David Ben Gurión. Ok, una pregunta. Nosotros viendo, o sea, todo ese panorama, viendo que esos inicios, nos gustaría saber cuáles son las raíces históricas del conflicto entre Israel y sus vecinos. ¿De dónde viene todo esto? Sí, claro. Necesitamos conocer esos orígenes. Si tú me preguntas bíblicamente, te voy a dar lo bíblico primero. Bien. Si tú me preguntas bíblicamente, hay un hecho que marcó la desintegración del reinado de Israel, que es cuando Jesús está siendo golpeado y va a ser crucificado, que Poncio Pilato dice, no encuentro mal en este hombre. Él no ha hecho nada malo que podamos decir. Y los judíos, a la cabeza con los del Sanedrín, dijeron, caiga la sangre de este hombre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Según dice la palabra, cuando tú pecas, cometes un pecado contra Dios, Dios castiga hasta la 4ª generación, ¿no lo dice? Sí. Entonces, después de ahí, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Diferentes invasiones, fueron llevados varias veces a cautiverio, a Babilonia, aquí y allá. Muchas cruzadas en contra de ellos, tanto de los persas, de los árabes, de los babilónicos, de los romanos, etcétera, etcétera. Quienes gobernaban en ese entonces en Israel eran los romanos. ¿Qué pasa? Que toda esa población, la mayoría fue sacada de ese lugar, de esa tierra de Israel. Estaba desolada. Esa gente se fueron quedando y naciendo sus descendientes en esas regiones, como lo que nosotros conocemos como hoy. Por ejemplo, en Polonia habían judíos polacos, en Alemania habían judíos alemanes que nacieron ahí, sus abuelos echaron sus raíces ahí, en España, en Francia, en Inglaterra, Estados Unidos. Pero para Dios poder comenzar a cumplir su propósito y su palabra, Él tenía que volver a traer, para echar a andar ese reloj profético, tenía que traer de nuevo a su pueblo, no a Asia, como lo querían llevar, no a hacer el reino de Israel o el nuevo Estado de Israel en otro lugar. No, ahí donde comenzó todo. Donde inició todo. Donde Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo,
deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré donde fluye leche y miel. ¿Qué pasa? Que en el capítulo 37 de Ezequiel hay una profecía que muchas veces cuando la gente, he visto a los predicadores que dicen a la iglesia, eso es para la iglesia. No, eso es para el pueblo de Israel. Recordémonos que la Biblia, cada verso, cada texto tiene una interpretación exacta que es la que es y muchas aplicaciones que es la que usan los predicadores, los maestros para adaptárselo al pueblo. Ahora, Ezequiel 37 que habla de los huesos secos, del valle de los huesos secos, está hablando de la desolación que había en Israel y que Dios iba a traer ese pueblo de nuevo y que de todas las partes del mundo donde eran perseguidos, donde eran acosados, donde eran muertos, donde todos los males se le achacaban a ellos, donde en la Segunda Guerra Mundial casi se extermina todo ese pueblo. Ese pueblo, 1948, se forma el Estado de Israel. David Ben Gurión, en una cervecería, cuando hablo de cervecería, en una taberna, ahí declara la independencia del nuevo Estado de Israel. Ahí comienza la guerra porque había otro pueblo y el mandato británico, que los británicos tenían el mandato de ese lugar, eran lo que regenteaban esa zona y habían decidido dividir el Estado en dos, o la partición de la tierra. Los que estaban ahí, los que en 1962 se llamarían palestinos, 1962 tomarían el nombre de palestino en honor a Palestina, que no era más que un nombre que le había dado el emperador romano para avergonzar a los celotes. Los celotes era un grupo religioso político que había en Israel y ese grupo religioso político que había en Israel se levantó en contra de la ocupación en ese momento que había del Imperio Romano. Cuando ellos quisieron sublevarse, fueron aplastados. Y ahí fue cuando el emperador, en forma de burla y en forma de que, mira cómo te tengo pisoteado, le dio el nombre de Palestina. En una traducción errónea de los enemigos antiguos que eran de Israel, los filisteos, que habitaban en Gaza. Claro, y también para borrar la identidad del pueblo judío. También. Y borrar su identidad porque el plan era, miren, vamos a ver en estos estudios cómo en diferentes tiempos, en diferentes años se ha querido borrar la historia del pueblo judío. Amén, así es. De alguna forma sus enemigos sí han querido borrarlo. ¿Sí? Claro que sí. De hecho, hay naciones que solamente existen para eso. Han dicho, no, este gobierno existe para eso, para eliminar de la faz de la tierra de Israel. O sea, pero obviamente Dios tiene un propósito con este pueblo, ¿verdad? Ahí están las promesas. Ahora, el renacimiento de esta nación en el 1948, ¿qué importancia tiene marcando pautas proféticas? O sea, ¿cómo nosotros podemos mirar ese acontecimiento como puntos indicando el fin de las profecías o de los tiempos? Bueno, mira, lo importante es que cuando Israel volviera a ser una nación otra vez, la Biblia lo describe como, en Daniel describe que iba a ser el comienzo de las 70 semanas de Daniel. El punto de partida para que esas 70 semanas de Daniel, que no son nada más y nada menos que tiempos, para que se cumpla la profecía del Señor y los fines del mundo, que tenía que darse, que era algo que parecía lejano, tenía que darse que el pueblo de Israel volviera a ser una nación. En 1948, Israel, con un grupo de gente, porque quedaban, creo que es una aclaración, quedaron dentro de lo que era conocido como Jerusalén, algunos descendientes. Un pequeño remanente. Pero lo que más estaban ahí era, aparte de los británicos, habían árabes, muchos de ellos egipcios, de Jordania, Siria y demás. Entonces, Israel es el punto de partida para que las profecías comiencen a cumplirse del fin de los tiempos. Daniel empieza a describir
todos sabemos como cuando Daniel nos habla y nos dice de las 70 semanas, y que al final del cumplimiento de esas 70 semanas vendrían los tiempos del fin o los acontecimientos que marcarían el fin de la existencia de la humanidad. Por ejemplo, como la conocemos. Exacto. Por ejemplo, hay una, para que tú entres, Monero, hay una profecía que creo que también se cumple esa profecía con ese acontecimiento. En Isaías, capítulo 66, dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Señores, Israel es la nación que nació en un solo día. Una decisión y se establecieron como nación en el 1948. O sea, que esa profecía se cumplió ahí con ese acontecimiento. Automáticamente, al otro día de la partición, comenzó la primera guerra de Israel contra sus enemigos, 1948. Y fue una guerra de sobrevivencia, como hasta el día de hoy. Y todos los enemigos de Israel se han ido alineando. Y quiero decir algo, ellos no se están alineando porque ellos quieren. Ajá. Se están alineando porque Dios lo está permitiendo, poniéndolo en su cabeza para que se pueda cumplir su propósito. Y que los judíos puedan volver, que regresen a sus raíces, ¿cierto? Sí, pero escúchame bien lo que te voy a decir. Hay gente ahí que está adversando a Israel porque Dios tiene que cumplir su propósito. Israel es el faro de las naciones. Israel es el instrumento que Dios está usando para destruir a sus enemigos, a los que no le han servido, a los que lo han vituperado, porque esto no es una guerra contra Dios, contra Israel. Es una guerra contra Dios. Así es. Y esa guerra, bueno, se lo voy a poner más sencillo. Y miren cómo lo que yo estoy diciendo aquí. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 38, verso 1, dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. ¿Para qué se usan los garfios? Los garfios y los anillos en los animales, en las bestias. Para dominar, para controlar, para someter. Sí. ¿Sabes lo que no quiere decir con esto? Que al rey, que a God, príncipe de Mesec, él sin saberlo, él es el instrumento que Dios está usando para cumplir su propósito. Excelente, excelente. ¿Y cuál es el propósito? Dios primero enaltecer su nombre, cumplir su palabra, porque si no acontece lo que está en la palabra de Dios o lo que dice los manuscritos antiguos, que Dios puso a hombre a profetizar, entonces Dios no es veraz. Claro, hay que entender eso. O sea, es fundamental que se cumpla la profecía bíblica, obviamente. Sí, una pregunta. Ahorita usted mencionaba el sionismo para nosotros poder enriquecernos y conocer un poquito más. ¿Qué es el sionismo y qué papel juega en el resurgimiento de Israel? Voy a aclarar algo. Principalmente yo voy a hablar de eso, obvio, pero vengo a hablar de lo que está aconteciendo ahora, al día de hoy, que la mayoría de la gente que conoce la palabra, conoce la Biblia, ha estudiado teología, ha visto, no tiene que ser hasta cristiano, porque muchos que no son cristianos han estudiado teología y saben, conocen, tú hablas con ellos y saben. Hay que hablar de lo que está pasando ahora a la sazón de las profecías. Por ejemplo, el sionismo, cuando tú escuchas la palabra sionismo, mucha gente piensa que el sionista es algo malo.
tú oyes a los árabes, escuchas a incluso gente en la prensa en este lado del mundo, dicen, no, porque los sionistas, el sionismo, señores, en Israel, todo el que cree que debe existir un Estado israelí y vive ahí es un sionista. El sionismo es la declaración de Theodor Herzl, el padre del sionismo, vuelvo y repito, en la ciudad de Basilea, 3 años antes de que suceda la partición de la tierra de Israel en dos estados de las Naciones Unidas. Él dijo, el año que viene estaremos en Jerusalén, celebraremos este encuentro en Jerusalén. Theodor Herzl era un periodista judío que había declarado la intención de Sion. Recordémonos que Sion es el monte de Dios. Sí. Y él tomó como el monte, como credo, la declaración del monte de Dios. Por eso, tanto los enemigos de Israel, en una forma despectiva, dicen, no, es un estado genocida, es un estado que quiere destruir al mundo, es sionista. Y lo dicen de una manera despectiva. Incluso hay gente que repite en Occidente, no, porque los sionistas, el sionismo no es distinto, ni puede estar separado de la cultura judía. O sea, de Israel como Estado. O sea, es un movimiento político entonces. Es una declaración de intención. Es como para los mexicanos el grito de Dolores. Okay. Como para nosotros el grito de independencia. El grito de independencia en la puerta de la misericordia. Para ellos, la primera declaración de un Estado que no existía fue la declaración de Sion. Por eso ellos se llaman sionistas. Pero ser sionista, yo soy sionista, aunque no soy judío, porque yo creo en la existencia del Estado judío. Tienen derecho a existir como Estado. Ministro, una pregunta. ¿Cuál es la importancia escatológica de los acuerdos de Abraham? O sea, ¿en qué consistió eso? ¿Y eso qué marca dentro del panorama profético en el Medio Oriente? Los acuerdos de Abraham. Usted sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? De cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Cuando Israel tenga paz con todos sus enemigos, paz aparente, una paz ficticia, que haya hecho la paz con todos sus enemigos, pero mentira, ellos estarán fraguando en contra del pueblo de Israel para destruirlo. Los acuerdos de Abraham tuvieron su inicio en el primer gobierno del presidente Donald Trump, que fue 2020, en el 2016-2020. El yerno de Donald Trump, llamado Jared Kushner, fue el encargado de diseñar la estrategia, el marco de unos acuerdos para que los que todavía no han reconocido en el mundo árabe el Estado hebreo puedan reconocerlo y hacer las paces con él y, por ende, negociaciones principalmente económicas y de desarrollo. Entre eso estaban Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes y otros países más del Medio Oriente que todavía, aunque tienen ciertas negociaciones económicas y hacen tienen algunos acuerdos de cooperación económica, no reconocen el Estado hebreo. Okay. No tienen, ni siquiera creo que tienen embajadas y acuerdos diplomáticos o viceversa. ¿Qué pasa? Que Jared Kushner, que él es el esposo de Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, él es judío americano. Y él fue el que se encargó de hacer los acuerdos de Abraham. ¿Qué pasa? Que ciertos grupos árabes, cuando vieron esto, intentaron torpedear los acuerdos de Abraham. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en el transcurso de esta hora. Y no se terminaron esos acuerdos de Abraham porque Donald Trump perdió las elecciones.
y se paró ese acuerdo porque los demócratas no lo siguieron. Entonces, en eso consisten los acuerdos de Abraham, en que Israel pueda tener paz con los árabes. Eso es una iniciativa del presidente Donald Trump y de su yerno, y de su yerno, Jared Kushner. Excelente. Hermano. Ok, ¿cuáles profecías del Antiguo Testamento en la actualidad hablan directamente de sobre Israel y el fin de los tiempos? O sea, si nos puede comentar algunas de ellas, de las que nosotros obviamente ya... Hay muchas, pero a mí las que más me interesan desarrollar hoy son las de Ezequiel 37 y la de Ezequiel 38, porque es lo que está ahora mismo más actual. Es lo que yo veo, que aparte, por ejemplo, tú dirás, bueno, Ezequiel 38, 37 habla de los huesos secos, que fue cuando Israel se convirtió en nación. Pero hemos visto que en estos, creo que son 76 o 77 años que tiene ya Israel como nación, como Estado, vimos, por ejemplo, la guerra de los 6 días. La Biblia habla que los enemigos de Israel se iban a juntar contra ellos. Y no es solamente en una sola batalla, sino en todo ese tiempo, los enemigos de Israel han ido fraguando en contra de Israel. Nosotros lo hemos estado viendo de lejos porque nosotros en Occidente lo que estamos es mirando muchas veces el Israel histórico, si me pueden entender, para que me entiendan. El histórico, bueno, el Israel de la Biblia, ahorita hablábamos que hay mucha gente que dice, hasta cristianos dicen, bueno, este Israel que está ahora no es el Israel de la antigüedad. Obvio que no es el Israel de la antigüedad. No existen los profetas. No existe el rey David. No está Salomón. Nosotros mismos no somos lo mismo de hace 10, 20 años. La misma iglesia va a cambiar. La iglesia que usted y yo conocimos no es la misma. Lo que tú creías un tiempo atrás no es lo que tú crees ahora o modificado. O lo que tú no creías ahora lo crees dentro de la misma iglesia. Como tú veías el panorama bíblico, no lo ves como ahora. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención, hay un verso en la Biblia que dice que en los postreros días la gente estará casándose y dándose en casamiento. Sí. Incluso la Biblia habla de que aún los escogidos serán engañados y que los mismos escogidos, los mismos cristianos, van a estar como en un limbo, como muy acostumbrados al mundo. Verán las señales y no se darán cuenta. Adaptados. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que este tema es importante y tiene vigencia. Hace 2 años se reunieron Xi Jinping, presidente de China, Putin, Kim Jong-un, el de Corea del Norte, el presidente Raisi, que era el presidente a la sazón de Irán, que dicen que murió en un accidente, entre comillas, un accidente de helicóptero el año pasado. Alguna gente dicen que el Mossad, otros dicen que... Especulaciones. Sí. Entonces, ellos se reunieron. Ahorita el hermano Monegro me decía, pero ¿tú crees que la Tercera Guerra Mundial? Yo sé lo que creo, que ya la Tercera Guerra Mundial comenzó. Lo que pasa es que la Tercera Guerra Mundial comienzan como todos los conflictos mundiales que han comenzado. La Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial comenzó con conflictos locales y regionales de baja intensidad. Pero todos esos conflictos tenían un hilo conductor, porque cada pueblo de esos que estaban en conflictos, ya sean territoriales, políticos o ideológicos, en la Primera Guerra Mundial, respondían a una potencia de la época. Sí, así es. ¿Y qué pasó con eso cuando esos conflictos comenzaron a chocar? ¿Qué hicieron cada potencia? Se alineó con el de ellos. Sí. Y usaban su alfil o como se dice ahora, su proxys, que es como un pulpo y que tiene un tentáculo. Un tentáculo, sí. Significa la palabra proxys. Su proxy para desarticular al otro enemigo, que es la otra potencia.
Entonces, por eso yo digo que esa guerra ya comenzó. ¿Por qué? Porque Putin en el 2014 ataca Crimea, toma Crimea para sí, en Ucrania. Era el presidente en ese tiempo de Estados Unidos, Barack Obama. Barack Obama fue muy pasivo con él y no quería como entrar en un conflicto directo. Pero ¿qué hace Putin? Se queda con Crimea, pero provoca en una región de Ucrania llamada el Donbass y Donetsk, provoca que se subleven las personas que son ucranianos, pero que hablan ruso, Para una supuesta independencia. para que se independicen. Pero ¿qué hace cuando tiene un presidente que es el presidente? En ese tiempo había un presidente que era el presidente de Ucrania, que era un presidente títere de Moscú. Y cuando el pueblo de Ucrania se levanta y hace un movimiento social, lo tumba, surge Volodymyr Zelensky, que no es un político, sino que era un comediante muy famoso dentro de Ucrania. Cuando se van a elecciones de todos los políticos y toda la gente que era candidato, a él lo escogen. Pero ¿qué hace Rusia? No sabía que él era comediante. Como no puede controlar ya y a ese hombre que está ahí, ya no tiene un títere ahí, como lo tiene en Bielorrusia con Lukashenko, que lo tiene ahí todavía. Él provoca que el Donetsk y el Donbass se levanten y se quieran independizar. ¿Qué hace el gobierno central de Ucrania? Va y quiere sofocar la rebelión porque no quiere perder más territorio. Pero ¿qué pasa? Que en esa reunión, para no digregarme mucho, que hubo esa vez, se acordó que Irán usará sus proxies para que atacaran a Israel. China todavía hasta el día de hoy tiene sus planes de invadir a Taiwán. Corea del Norte debe también entrar en algún momento en una conflagración bélica con Corea del Sur. Obviamente. Todo eso es geopolítica. ¿Pero para qué? ¿Para debilitar a quién? A Estados Unidos. A Estados Unidos. No, y un elemento importante que tú mencionabas, recordemos cuando habló de Irán, recordemos que detrás de esa guerra, lo que es Hamas, lo que es Hezbollah, esas organizaciones terroristas, ¿verdad? Y que operan a veces a través de Palestina, de la franja de Gaza, perdón. Recordemos que quien suministra armas a esa gente, ¿verdad? Y los patrocina es realmente Irán. Irán es el principal enemigo de Israel. Lo que pasa es que lo hace así, a través de sus tentáculos, como decía el ministro. Él me preguntó ahorita y me dijo que cuáles otros versos hablan acerca escatológicamente de este tema. Por ejemplo, oye lo que dice aquí en el verso 5 del capítulo 38. Dice, lo voy a leer desde el 4. Y dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, a caballos y jinetes, de todo en todo, equipado gran multitud con paveses y escudo, teniendo todos ellos espadas. Persia, comienza a mencionar los enemigos de Israel. Persia, Cus y Fut, contra ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y de todas sus tropas, muchos pueblos antiguos, prepárate y apercíbete, y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Estamos hablando de God, ¿verdad? ¿Quién es God? God y Magod. Mira, God en la actualidad. God es un príncipe, según la Biblia. De Magog, de la región de Magog.
los que han estudiado teología y la historia bíblica, God está siempre ha estado al norte de Israel. Lo que es Rusia, Turquía. ¿Qué queda al norte de Israel? Cuando tú haces una línea, ¿qué queda al norte de Israel? Al norte bien lejos allá. Lejos allá, Rusia. en el mar. Me parece que Rusia, sí. Rusia. Rusia y ¿Verdad? Turquía está más cerca, pero Rusia más al norte, como potencia. Vamos. Entonces, Rusia, que si tú te pones a mirar, no tiene nada que ver en ese conflicto con Israel. Aparentemente. Si tú te pones a ver la lógica, no debería tener un problema con Israel. No debe ser enemigo de Israel. No tienen intereses en comunes ni encontrados. Tú sabes que hay un dicho que dice por ahí que los enemigos de mi amigo son mis enemigos. Ahí vi, ustedes ven cuando yo leí ahorita que dije, y pondré garfios en tus quijadas. Me refería a God. A Rusia. Dios va a utilizar a Rusia como lo ha estado utilizando, para que no se equivoquen, desde el 1956, cuando hubo la Segunda Guerra entre Israel y los pueblos árabes, que él le empezó a dar tecnología de punta de la época a Egipto y a todos los enemigos de Israel. Claro. Y le daba las armas y luchaba para que ellos vencieran a Israel. ¿Por qué? Porque él tiene más cosas común con el mundo árabe. Con el mundo musulmán. De ahí surge otra pregunta. Oye, ¿qué papel juegan las naciones musulmanas con esos eventos proféticos que relacionan con Israel? Porque si nosotros no podemos ver, como que todo el tiempo todo inicia con los musulmanes. Okay. Con los... ¿Qué es cuál es si cabe el término, la religión de Israel, de los judíos? El judaísmo. El judaísmo. Y el cristianismo, No, pero, ¿qué es lo que ellos como cultura, el judaísmo. El judaísmo. Tú sabes que el Islam nació para borrar el judaísmo. Es diametralmente opuesto al judaísmo. Mahoma, el profeta Mahoma, todo su esfuerzo, fue el primero que comenzó, todo su esfuerzo y toda esa ideología musulmana era para tomar supremacía sobre los judíos, el judaísmo y los judíos. Incluso después que él muere, creo que fue en el siglo VII. Sí, en el 600 y pico fue que nació esa religión. Que no me acuerdo, creo que es Hachemi, que es el apellido del que siguió el credo de Mahoma. Él fue el que fundó el Islam. El Islam radical, el chiismo, que es nada más y nada menos que la destrucción del pueblo de Israel, que es buscar sacar de la faz de la tierra a los judíos. ¿Por qué? Ese era el propósito. Porque Israel es lo que se contrapone, el judaísmo es lo que se contrapone, ni siquiera porque se lo proponen los judíos, sino porque se creó el Islam para contraponerse contra el judaísmo. ¿Por qué? Porque, señores, le voy a decir algo. Israel está en el Medio Oriente y es de los pocos países contados que no es árabe, ni siquiera habla árabe. Israel habla que es su lengua, el hebreo, y un dialecto que se llama el iris. Eso es lo que se habla en Israel. Pero un pueblo que anda por ahí, que en la antigüedad se llamaba Persia, que ahora se llama Irán, ellos no son árabes, ellos son persas. Y ellos se han puesto como norte destruir al pueblo de Israel, pero tanto ellos como Rusia se han unido y se van a unir para destruir, acabar con el pueblo de Israel. Yo quiero decir algo, mira, creo que vamos a tiempo, ¿verdad? Sí, todavía no quedan 5 minutos. Dale, no, tranquilo. El 7 de octubre del 2023,
a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana, se atacó el Estado hebreo. Desde el Holocausto no se había hecho una matanza tan grande como la que se hizo en el 2023 ahora. Que se unieron Hamas, la Yihad Islámica y otros grupos dentro de Gaza, auspiciado, que ya eso está conocido y se sabe, por Irán y un país que mucha gente lo ve como, mira, este es el país de los tipos que tienen el turbante y que son hasta graciosos y que tienen muchísimo cuarto y tienen, Qatar. Qatar. Sí, son reconocidos por el fútbol. Hay un grupo dentro del islamismo que se llama los hermanos musulmanes, que son los que están gobernando. Gobiernan en el Líbano, ahora mismo están gobernando. Están gobernando en Irak. Están gobernando en Qatar. Y gobiernan ahora también a través del presidente al-Sisi en Egipto. Donde quiera que está la famosa hermandad musulmana, que eso es otra rama dentro del chiismo más radical todavía, que quiere hacer desaparecer al Estado de Israel, porque entienden que aquí viene la gran respuesta a la pregunta que ustedes me hicieron ahorita, que me han hecho ya varias veces de diferentes formas. La gran encomienda del Islam y de los islamistas, los musulmanes en el mundo es crear un mundo enteramente musulmán. Así es. Tú y yo somos infieles delante de un musulmán porque no somos musulmanes. A los cristianos los persiguen por ser cristianos. A los judíos los persiguen porque son los que se contraponen a ellos. Y a los que no son nada, que dicen yo no soy nada, también los persiguen. Por eso yo digo que toda esa gente que está aquí en las universidades en Estados Unidos, aquí en diferentes países, condenando a los hebreos, condenando al Estado de Israel, se están alineando, llamándolos genocidas, les tengo una noticia. Cuando terminen con Israel, si Israel pierde, que no va a perder, creo. Pero si Israel pierde, lo que seguimos es, quien sigue es Occidente. Claro que sí. ¿Qué es lo que dice Irán y los yihadistas radicales cada vez que hablan de Israel y de Estados Unidos? Muerte al gran Satán que es Estados Unidos y al pequeño Satán que es Israel. Y muerte a Estados Unidos, ¿no es? Claro. Sí. De hecho, perdónenme que interrumpa brevemente, de hecho, hoy día he estado viendo mucho la noticia porque están muy a flor de piel en todos los noticieros y las redes sociales, que Occidente, sobre todo lo que es Europa y Estados Unidos, hay problemas, incluso hay protestas. En esta semana pasada hubo protestas en España y en Inglaterra y otros países en contra de la inmigración de los musulmanes, porque ellos están copando todos los puestos. Y la idea con eso es colonizar con su religión, ¿verdad? A Occidente. Mira, el mundo ahora mismo se está usando una técnica que es islamizar a través de la inmigración, como tú dices, a todo Occidente. No solamente eso, sino meter en los núcleos de poder personas con creencias musulmanas para tratar de cambiar. Para cambiar la leyes, cultura y la política, destruirle adentro sí. Occidente, para entonces islamizar. ¿Por qué? Porque según uno de los credos del Islam es que hasta que el mundo entero no sea musulmán, Alá o Mahoma no puede venir. Oye. Y que debe ser destruido Israel. Mira la mentalidad. Por eso la radicalización de ellos. Wow. Incluso en esto de muy astutos en el sentido de. En esto yo estaba viendo como en un lugar, pueblo pequeño de Alemania, que hay una comunidad musulmana, árabe, de diferentes países ahí. Una señora iba con su niño en un parque y ella alemana, y iba con una minifalda, no que se le vea gran cosa, sino por encima de la rodilla. Las mujeres musulmanas que vivían ahí, estaban en el parque con sus hijos. Oye bien, ellas no son de ahí, viven ahí. Pero al que es autóctono de ahí, a esa mujer alemana, le cayeron entre todas las mujeres y empezaron a encresparla. La persiguieron. Y le decían, vete de aquí que tú no tienes que estar así.
y le decía un sinnúmero de palabras. Cuando son inmigrantes, Sí. señores. Y la mujer se vio acorralada y el esposo de una de las musulmanas fue a bofetear a la mujer. ¿A cuál? A A la que- A la nacional, a la nacional alemana. nacional. Entonces, en España, en Francia, hay lugares donde viven regiones, lugares, barrios, calles, donde viven musulmanes, que ni la policía puede entrar. Cuando ellos comienzan a hacer destrozos por algo que no les gusta o porque su creencia está siendo peligrosa, ellos atacan. Déjame hacerte esta pregunta, mi hermano. Ya vamos a terminar Gustavo. este primer tiempo. Sí, esta es este tema tiene mucha tela que Sí, por vamos donde a tener que cortar. volver con otro espacio. Pero luego está, exacto, vamos a tener que volver con otro espacio. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo conecta Jesús en el Nuevo Testamento las señales del fin con Israel y Jerusalén? Oh, Mateo habla, Capítulo dice, 24. ¿qué dice el Mateo 24? Que en los postreros días habrán guerra, rumores de guerra, persecución, habrá hambre, habrá terremotos, habrá catástrofe. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? Guerras en baja densidad. Israel, los árabes, Israel, Egipto, Irán, Rusia, Ucrania. Pakistán en estos días tuvo un conato de pleito con India por la región de Cachemira, y es una guerra pesada también. Ahí hay muchas tela por donde cortar, porque las dos son potencias nucleares. Pero no hemos tenido mucho tiempo, pero en el próximo programa, la próxima vez, Sí. yo voy a hablar acerca ya no solamente de lo profético, sino de lo actual. Sí. Una radiografía desde adentro, para que vea lo que está pasando y por lo cual yo digo que ya estamos en una tercera guerra mundial. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, nosotros hemos llegado en este primer tiempo, ¿verdad? Al final, gloria al Señor, de este tema. Vamos a volver para poder desarrollar un poquito más, gloria al Señor. Invitamos a todos los amigos, todos los hermanos que pueden seguirnos a través de las redes sociales, ¿verdad? Estamos en Instagram como Faro Bíblico, estamos en TikTok también como Faro Bíblico RD y en Facebook Faro Bíblico. También deseamos que ustedes compartan estos videos y puedan también dejar sus opiniones del mismo tema. Amén. Dios te bendiga mucho.